Me decía alguien que yo le pregunté, ¿por qué tú ves la revista? Me dice, mira, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ustedes dicen, pero ustedes dicen cosas diferentes a los otros. Y una de las cosas que quiero decir es que aquí tú vas a donde un dueño de canal y le dice, yo quiero arrendar una hora para hacer un programa de televisión y vale tanto. Entonces tú vas a contabilidad, paga el primer mes de arrendamiento y ya usted es un productor de televisión nombrado por el dueño de canal. Sí. Ahí no te exigen más nada. Y eso te autoriza a opinar sobre muchísimas vainas. Y yo he oído tantas cosas sobre auditorías que a veces me sorprendo. Muchas son correctas. La diferencia entre lo que es la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y el contable o el departamento de contabilidad de un departamento, de un ministerio o de una dirección. Una dirección tiene un departamento de contabilidad que la tienen uno o varios contables que llevan a cabo la administración con el director. Luego aparece un Contralor General de la República, que Terrero nos va a decir cuál es la función sobre esos contadores en los diferentes, porque hay dos misterios: la Contraloría General de la República y la Consultoría del Poder Ejecutivo, si tienen incidencia sobre el resto de las consultorías jurídicas de los diferentes departamentos, o si esa es la del presidente. Y entonces viene la Cámara de Cuentas, que no está para hacer lo que tiene que hacer o lo que nos gustaría, que es, cuando un funcionario cesa, auditar su función. Y cuando el otro entra, auditar lo que recibió. Yo quiero dejar a Terrero Despacho, que es un profesor, además de ser un contador, que nos explique esas tres etapas de la administración pública. Doctor, el contador general de la Nación, vamos así, contador, hay una Dirección General de Contabilidad que se llama DIGECOP, que se creó en el año 2001, que es el que lleva la contabilidad, que por lo menos da seguimiento a la contabilidad de los procesos del Estado Dominicano. En el año 2001, doctor, cuando el Contralor de la República era Federico Ladrán José, el presidente Hipólito Mejía emitió un decreto, una ley, creo que una ley que establecía la creación de los auditores internos en las oficinas del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasaba antes, doctor? Que cada ministro o cada director nombraba su propio auditor, ¿verdad? Nombraban a Terrero buscaba un amigo, lo ponía como auditor. Entonces ese auditor hacía todo lo que Terrero le decía. Pero la modificación de la ley lo que decía era que la Contraloría General de la República era la encargada de designar los auditores en las dependencias. Y se crearon la Unidad de Auditoría Interna, la UAI, donde esas unidades que están en cada una de esas dependencias reportan al Contralor General de la República. Eso viene con la Constitución de la República, porque la Constitución de la República le concede a la Contraloría General de la República, o sea, pero el Estado, la Constitución de la República le concede al Contralor de la República el privilegio del control previo. ¿Qué es el control previo? Es donde esa unidad de auditoría tiene la responsabilidad de revisar, de verificar, de aprobar, de leer todas las operaciones que se hacen en esa dependencia. Todas. Sean efectivos, sean transferencias, sean pagos en cheque, lo que fuere. Todas. Y revisar todos los aspectos legales. Los contratos los tiene que revisar esa unidad y pasarlo a la Contraloría General de la República.
que examinan y verifican y aprueban y lo sube al sistema porque ya no es manual como era antes. Entonces, todas las operaciones que se hacen en una dependencia tienen que tener el sello de esa unidad de auditoría interna. Lo que quiere decir que la auditoría interna se involucra en el proceso. Lamentablemente, es un tema de conflicto de intereses, pero la Constitución lo establece. Yo siempre he dicho que el control previo no es bueno, porque realmente los controles internos deben funcionar adecuadamente. Es como lo llevamos en la parte privada. Si el control interno funciona, no hay por qué venir a alguien a que revise anteriormente, sino que te lo hace, lleva los controles y vienen los auditores internos y revisan de que eso esté bien, y vienen los auditores externos a opinar sobre esos estados financieros. Entonces la Contraloría de la República, que es el auditor interno del Poder Ejecutivo, y lo establece su propia ley, lo que tiene que hacer, asegurar es que haya control interno, establecer los controles internos donde no los haya, darle seguimiento a esos controles internos, crear normativas y revisiones y revisar constantemente que el control interno esté funcionando adecuadamente. En esas actividades, la Contraloría desde su fundación ha hecho auditoría interna, revisión de controles. Hay mucha gente que no entiende, lógicamente son abogados, ingenieros, y no tienen por qué entender, y creen que es lo mismo. Pero está hablando un profesional que conoce del tema, le está diciendo cómo es la cosa. Porque alguien me mandó, mira, léete aquí, Terrero, que está leyendo mal, auditoría interna, y me están mandando los artículos de la ley que habla de lo que yo estoy diciendo. El auditor interno tiene esa función de revisar. Y entonces, la Constitución de la República le da la facultad al ente fiscalizador superior, que es la Cámara de Cuentas de la República, para que audite de manera independiente los informes de auditoría, o sea, los estados financieros de cada dependencia. Y ellos sí tienen la facultad para emitir un dictamen sobre esos estados financieros, que lo hacen de manera independiente. Si son eficientes la Cámara de Cuentas o no es otra cosa. Ahora, tiene que hacerlo eficiente para que el Estado esté consolidado en todo lo que es el auditor interno y el control externo. O sea, el control interno y el control externo. Que los dos se consolidan para hacer una gestión adecuada. Si hay los recursos financieros, los recursos humanos en la propia Cámara de Cuentas. Que ya entiendo que los recursos financieros están ya. Porque dice la propia entidad que le sobraron del presupuesto del año pasado más de 700 millones de pesos. Porque no lo han podido utilizar. Entonces, la diferencia que estamos tratando de decir no es que no se publiquen las auditorías que el gobierno, la Contraloría haga y determine los errores. Yo no sé por qué, las razones por cuál. Entiendo que el presidente lo quiere hacer por transparencia, pero realmente efectivamente no sé el sentido que tiene haber publicado una auditoría que terminaron hace varios meses, que ya los incumbentes han dicho que han replicado y han corregido los errores. No sé cuál es el objetivo, pero eso no son razones en las que tengo que meterme, sino la puede publicar. Ahora, lo que yo he dicho es que no pueden emitir un dictamen de auditor porque el auditor interno no tiene facultad para eso. El que no lo entienda, perfecto, puede opinar contrario. Y yo espero a ver la opinión del Instituto de Auditor Interno de la República Dominicana y del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son las entidades, los gremios que agrupan la profesión para determinar qué es lo que está pasando. Bien, yo creo que en pocas palabras Terrero nos ha dicho las diferencias entre esos tres departamentos, pero eso se va a seguir hablando mucho porque se ha politizado el tema. Lamentablemente. Así es que vamos a ver. Y yo estoy haciendo un asunto técnico, doctor. Sí. Técnico, eminentemente técnico. Que los políticos no lo van a entender. No, seguro. Pero a ellos no les interesa eso. Exacto. Le interesa la parte política. Nos vemos. A continuación vamos a ver una entrevista que tenemos con unos abogados que nos echaron gotas en los ojos con respecto a las diferencias entre kilos y trazas. Wow.